El Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús. Estamos en la parte del sermón donde Jesús explica cómo la justicia, es decir, la relación correcta con los demás, se relaciona con la Torá. Jesús se toma muy en serio sus escrituras, la Torá y los profetas. Así que él dice esto muy en serio. No piensen que he venido a eliminar la Torá o los profetas. No he venido a eliminarlos, sino a cumplirlos y completarlos. Esa frase, Torá y profetas, se refiere a la Biblia de Jesús, la Biblia hebrea. Estas escrituras cuentan una historia acerca de cómo Dios llamó a la humanidad a asociarse con Él para gobernar el mundo, trayendo justicia y paz. Y nos cuenta cómo Él llamó a una nación, Israel, para abrir el camino con la esperanza de que Él haría nuevo todo el mundo y uniría el cielo y la tierra. Es un llamado a algo muy elevado. ¿Hay alguien que realmente pueda lograrlo? Bueno, Jesús afirma que Él lo está haciendo. Y en estas enseñanzas, Él es quien está renovando a Israel como el socio de Dios para que invite a todos los demás a esta buena obra de reunir el cielo y la tierra, llevando la historia bíblica a cumplimiento. Esto es clave para entender lo que quiso decir al afirmar que vino a cumplir y completar la Torá y los profetas. Ok, pero ¿por qué la gente pensaría que Jesús quería eliminar la Torá y los profetas? Bueno, los principales eruditos de la Biblia de la época, los escribas y fariseos, a veces no estaban de acuerdo con el punto de vista de Jesús sobre las instrucciones de Dios en la Torá, como por ejemplo al hablar del Sabbat o la pureza ritual. Ellos acusaban a Jesús de no honrar la palabra de Dios en la Torá y los profetas. Entonces, Jesús afronta su escepticismo al decir: En verdad les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un punto ni una pequeña raya van a pasar de la Torá hasta que todo haya ocurrido. Muy bien, ¿y qué significa que el cielo y la tierra pasen? Jesús toma esta frase de la primera línea de la Torá. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Recuerdas cómo crea Dios? Sí, Dios crea al hablar, con palabras. Exacto. Así que, aunque el cielo y la tierra existen desde hace mucho tiempo, cambian con el paso del tiempo. Pero la palabra de Dios que trajo al mundo a existencia está por encima y más allá del tiempo. El propósito y la palabra de Dios, revelados en la Torá, al igual que Dios, permanecen para siempre. En contraste, el cielo y la tierra pasarán. Estamos hablando del fin del mundo. Más bien de un nuevo principio. Los profetas de Israel hablaron de un tiempo en el que toda la creación pasaría por una prueba, por una transformación, de la cual resurgiría como una creación renovada, llena de orden y belleza. Y todo eso está condensado en esa frase combinada aquí, hasta que todas las cosas hayan sucedido. Bien, o sea que hasta la nueva creación, ni un punto ni una pequeña raya va a pasar de la Torá. ¿Qué son los puntos y las rayas? Sí, punto es la palabra iota. Y la pequeña raya es kerraya. Se refieren a minúsculos trazos que se utilizan al escribir las letras hebreas para diferenciarlas. Así que hasta los detalles más pequeños de la Torá son importantes porque expresan la sabiduría de Dios. Para Jesús, toda la Torá y los profetas, incluyendo los mandamientos de Dios a Israel, revelan la sabiduría de Dios para guiar la vida de su pueblo en todos los tiempos. Jesús se toma muy en serio los mandamientos de las escrituras hebreas. Por eso dice: Por tanto, todo el que deshaga uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a la gente a hacer lo mismo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y así enseñe a la gente, será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra deshacer es la palabra griega luo, que está conectada con lo afirmado anteriormente, que Él no vino a katalúo, es decir, a eliminar la Torá y los profetas. Deshacer la Torá es rechazar sus mandamientos como inservibles o anticuados. Los que deshacen la Torá son los más pequeños en el reino de los cielos. Así es. Ahora bien, recuerda que el reino de los cielos es el dominio celestial de Dios, lleno de relaciones correctas de vida y bondad. Y Jesús dijo que esa realidad celestial estaba invadiendo la tierra a través de Él mismo, mientras ponía en marcha estas comunidades que viven bajo la sabiduría de Dios de una forma nueva y creativa. Creo que lo entendí. Pero, ¿qué significa que en el reino haya personas que son las más pequeñas y otras que son las más grandes? ¿Hay alguna especie de jerarquía? Jesús está poniendo el orden social de su tiempo al revés. Los escribas y fariseos se consideraban los más grandes, los de mayor rango en su cultura, y pensaban que los que no seguían sus enseñanzas de la Torá eran los de menor rango. Pero Jesús dice, sorpresa, el reino de Dios pone todo al revés, de tal manera que los últimos son los primeros, y los primeros los últimos.
Por eso Jesús piensa que hay un camino aún mejor que el de los escribas y los fariseos. Sí, así es como él termina esta sección. Porque les digo que, si no hacen lo que es correcto superando ampliamente a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra hacer lo correcto por lo general se traduce como justicia. Es la palabra griega dikaiosune, que significa hacer lo correcto delante de Dios y de los demás. Y si le preguntas a cualquier israelita de los tiempos de Jesús quiénes eran las personas más justas a su alrededor, te diría los escribas y los fariseos. Porque lo que más les importaba era hacer lo correcto. Sí, pero Jesús dice que la Torá y los profetas apuntan a algo mayor, a un cambio radical de conducta que tiene su raíz en una transformación del corazón. Las Escrituras nos guían a la ética del reino de Dios, que es más generosa, más justa y más misericordiosa de lo que podamos imaginar. Ok, pero ¿quién podría tomarse los mandamientos de Dios más en serio que los escribas y fariseos? O sea, ¿cómo lo haría? Bueno, a continuación en el Sermón del Monte, Jesús expone 6 casos de estudio y en cada uno de ellos va a describir cómo un mandato de la Torá era entendido por los escribas y fariseos. Luego va a revelar el estándar superior de las relaciones correctas que siempre ha estado en el corazón de la Torá y los profetas.